Era una noche fría y solitaria cuando Joaquín, un conductor de camión veterano, se encontraba manejando su camión de carga por una carretera desierta en medio de la montaña. El reloj en el tablero marcaba las 2:34 a.m., y la única compañía que tenía era la luz de la luna que iluminaba tenuemente el camino y la música de su radio, que comenzaba a perder señal. La carretera serpenteaba entre picos escarpados y bosques densos, y la soledad de la noche acentuaba el crujir de las hojas y el susurro del viento que se colaba por las ventanillas entreabiertas del camión. Joaquín había trabajado como camionero durante más de 20 años, recorriendo miles de kilómetros por todo el país. Había visto de todo en la carretera: accidentes, animales salvajes, fenómenos meteorológicos extremos, y en más de una ocasión había sentido el peso de la fatiga intentar vencerlo en su lucha por mantenerse despierto. Pero esta noche tenía un aire distinto, una sensación que se filtraba en sus huesos y lo hacía sentir una inquietud inexplicable. Mientras conducía, su mente divagaba entre los recuerdos de sus años de servicio, los viajes interminables y las historias que había escuchado de otros conductores. Historias de encuentros inexplicables, de luces extrañas en el cielo y de figuras que aparecían y desaparecían en el borde de la carretera. Joaquín nunca había dado mucho crédito a esos relatos, considerándolos meras fantasías o el resultado de mentes cansadas y excesivamente imaginativas. El silencio de la noche era interrumpido solo por el ronroneo constante del motor y el débil crujido de la grava bajo las ruedas del camión. Las estrellas brillaban en el cielo despejado, pero la luna, aunque presente, parecía menos luminosa de lo habitual, como si estuviera velada por un manto de inquietud. La carretera desierta no mostraba señales de vida humana, ni otros vehículos, ni siquiera las luces distantes de una granja o un pequeño pueblo. Era como si Joaquín estuviera atravesando un reino olvidado por el tiempo, donde solo la naturaleza y los espíritus de la montaña reinaban en silencio. De repente, la señal de la radio comenzó a fallar, primero con un ligero crujido y luego con un zumbido más fuerte. Joaquín frunció el ceño y giró la perilla, tratando de encontrar una estación que no estuviera completamente perdida en la estática. Después de unos segundos de lucha infructuosa, decidió apagar la radio, resignándose a la compañía del silencio. Sin embargo, este silencio no era del todo tranquilo. Había una tensión palpable en el aire, un zumbido casi imperceptible que parecía emanar de las propias rocas y árboles que bordeaban la carretera. Mientras sus pensamientos vagaban y sus ojos se acostumbraban a la penumbra, Joaquín notó algo inusual en el camino. A lo lejos, en la distancia iluminada por los faros de su camión, vio lo que parecía ser un bulto oscuro en medio de la carretera. Redujo la velocidad instintivamente, su corazón comenzando a latir con un poco más de fuerza. A medida que se acercaba, la forma comenzó a definirse. Era un hombre tirado en el suelo, inmóvil, con ropas raídas y cubierto de sangre. Joaquín detuvo el camión a un lado de la carretera y apagó el motor, el sonido del silencio volviendo a envolverlo con una intensidad aún mayor. Respiró hondo y salió de la cabina, sintiendo el frío mordaz de la noche golpear su rostro. La luna, ahora escondida detrás de una nube, arrojaba sombras extrañas sobre el paisaje, haciendo que todo pareciera más siniestro y desconocido. Caminó lentamente hacia el hombre. Sus botas crujían sobre la grava y las hojas secas. Cuando llegó junto al hombre, se arrodilló a su lado y, con una mezcla de temor y urgencia, lo agitó suavemente. El hombre no respondió al principio, y Joaquín sintió una punzada de pánico en el estómago. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza, y finalmente, el hombre abrió los ojos de golpe. Su mirada estaba llena de un terror indescriptible, y sus labios temblorosos apenas pudieron formar las palabras. «Oiga, ¿está bien?», preguntó Joaquín, tratando de mantener la calma. El hombre, con una voz quebrada y apenas audible, susurró: «No lo dejes entrar, no lo dejes».
Antes de que Joaquín pudiera pedirle más explicaciones, el hombre exhaló su último aliento y murió en sus brazos. El veterano conductor sintió una sensación de horror creciente mientras miraba a su alrededor, buscando algún indicio de lo que pudiera haberle sucedido a ese pobre hombre. El viento comenzó a soplar con fuerza, y el silbido entre los árboles le puso los pelos de punta. Mientras Joaquín se encontraba arrodillado junto al hombre muerto, el viento empezó a soplar con mayor intensidad, haciendo que las hojas de los árboles susurraran como voces espectrales. La sensación de soledad y peligro se intensificó, y Joaquín sintió como si el propio bosque estuviera observando, esperando ver qué haría a continuación. La oscuridad de la noche parecía cobrar vida propia, susurrando secretos y advertencias que solo el viento podía comprender. Joaquín sabía que no podía dejar el cuerpo allí en medio de la carretera. Con un esfuerzo considerable, levantó al hombre y lo cargó hacia la parte trasera del camión. Cada paso que daba resonaba en la noche silenciosa, y el peso del hombre muerto en sus brazos se sentía como un recordatorio constante de la gravedad de la situación. A pesar de su experiencia en la carretera y de haber enfrentado múltiples desafíos a lo largo de los años, nunca había sentido un miedo tan visceral y palpable. Al llegar a la parte trasera del camión, abrió las puertas y, con cuidado, colocó el cuerpo sobre las cajas de carga. Mientras lo hacía, una corriente de aire frío recorrió su espina dorsal, haciéndolo temblar. Cerró las puertas rápidamente como si eso pudiera mantener a raya cualquier peligro que acechara en la oscuridad. Respirando hondo, regresó a la cabina y encendió el motor, deseando fervientemente encontrar ayuda en el próximo pueblo. A medida que avanzaba por la carretera, sus pensamientos giraban en torno a las últimas palabras del hombre. No lo dejes entrar, no lo dejes. ¿Qué significaban esas palabras? ¿A quién o a qué se refería? El temor a lo desconocido se mezclaba con su propia fatiga, creando una sensación de inquietud constante que no podía sacudirse. Las sombras de los árboles se alargaban y se movían como si tuvieran vida propia, y cada crujido o susurro del bosque parecía una amenaza oculta. El silencio fue roto abruptamente por un extraño zumbido que emergió de la radio del camión. Joaquín frunció el ceño y cambió de estación, pero el zumbido persistía. Ajustó la perilla una y otra vez, esperando encontrar una señal clara, pero lo único que logró fue intensificar el ruido extraño. Finalmente, una voz surgió del altavoz, haciendo que Joaquín se estremeciera. Era la voz del hombre muerto, repitiendo las mismas palabras que había dicho antes de morir. No lo dejes entrar. El sudor perlaba su frente, y Joaquín miró por el espejo retrovisor, esperando ver algo que explicara el fenómeno. Lo que vio, sin embargo, fue aún más aterrador. Una figura oscura sentada en la parte trasera del camión. Frenó bruscamente y el camión se deslizó unos metros antes de detenerse por completo. Giró la cabeza rápidamente para ver mejor, pero no había nadie. La parte trasera del camión estaba vacía, y la figura había desaparecido. Respirando con dificultad, Joaquín se obligó a calmarse. Debía seguir adelante. No podía permitirse sucumbir al miedo. Sin embargo, a medida que avanzaba, la figura oscura continuaba apareciendo y desapareciendo en los espejos, cada vez más cerca. Joaquín aceleró, su corazón latiendo a un ritmo frenético, desesperado por llegar a algún lugar seguro. La carretera parecía interminable, una cinta de asfalto que se extendía hacia la nada. Las sombras de la figura se hacían cada vez más definidas, revelando una presencia con ojos rojos y brillantes que parecían atravesar la oscuridad. Joaquín sentía que estaba siendo acechado por algo más allá de la comprensión humana, algo que se alimentaba de su miedo y desesperación. Finalmente, vislumbró las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. La esperanza y el alivio llenaron su corazón, y con un último esfuerzo, llegó a la plaza central del pueblo y frenó de golpe. Salió del camión gritando por ayuda, sus palabras resonando en la tranquila noche del pueblo. Los pocos habitantes que estaban despiertos a esa hora lo miraron con extrañeza y miedo, susurrando entre ellos:
«Hay algo en mi camión. Por favor, ayúdenme». Unos hombres del pueblo se acercaron con linternas, sus luces bailando en la oscuridad. Abrieron la parte trasera del camión, pero no encontraron nada. No había rastro del cuerpo del hombre muerto, ni de la figura oscura que había estado acechando a Joaquín. Confundido y aterrorizado, intentó explicar lo que había visto y oído, pero sus palabras parecían perder sentido ante los ojos incrédulos de los aldeanos. Esa noche, Joaquín no pudo conciliar el sueño. A la mañana siguiente, su camión apareció abandonado en las afueras del pueblo. Nadie volvió a ver a Joaquín, y los rumores sobre una sombra en la carretera continuaron, convirtiéndose en una leyenda que advertía a los conductores sobre lo que acechaba en las noches solitarias. Desde entonces, cada vez que un camionero pasa por esa carretera, puede ver una sombra oscura en el espejo retrovisor, susurrando advertencias sobre no dejar entrar a la oscuridad. Todo comenzó en una oscura noche de invierno. Nuestro protagonista, Carlos, estaba conduciendo su camión por una solitaria y desolada carretera. La noche se cernía sobre él como un manto opresivo, y el frío calaba hasta los huesos. Las luces de la ciudad habían quedado atrás, reducidas a meros puntos de luz en el horizonte, y solo le acompañaba el eco del viento que soplaba a través de los árboles, creando un siniestro murmullo que parecía envolverlo. El cielo estaba nublado, y no había luna ni estrellas que iluminaran su camino. La única compañía de Carlos era la radio, que intentaba romper el silencio con música indistinta, pero ni siquiera las melodías más alegres podían disipar la sensación de inquietud que empezaba a apoderarse de él. Mientras conducía, la carretera se extendía interminable frente a él, una cinta oscura y serpenteante que parecía perderse en la nada. A los lados, los árboles se erguían como sombras amenazantes. Sus ramas desnudas y retorcidas se asemejaban a manos espectrales que intentaban atraparlo. El motor del camión rugía monótono, y los faros iluminaban apenas unos metros por delante, revelando ocasionalmente pequeños animales que huían asustados. Carlos ajustó la radio, buscando una señal más clara, pero todo lo que encontró fueron estáticas y voces distorsionadas, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. De repente, mientras Carlos avanzaba por la carretera, notó algo extraño en su retrovisor. Vio una figura sombría que parecía seguir su vehículo. Al principio pensó que era solo una ilusión, un juego de sombras provocado por el cansancio y la oscuridad, pero cuanto más miraba, más real parecía. La figura era alta y delgada, y aunque estaba demasiado lejos para distinguir detalles, había algo en su porte que lo inquietaba profundamente. Se dio cuenta de que no había otro coche cerca, por lo que la presencia de esa figura era inexplicable. Nervioso, intentó ignorarla y siguió su camino, pero la figura no desaparecía. Seguía ahí, constante, silenciosa, una sombra que se movía con una lentitud casi antinatural. A medida que avanzaba, los sonidos de la radio se desvanecieron gradualmente y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Carlos sentía que algo no iba bien. El aire se volvió más frío y pesado, y el zumbido del motor del camión comenzó a sonar distorsionado, como si algo interfería con él. Cada vez que miraba por el retrovisor, la figura estaba más cerca, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de él. Intentó acelerar, pero por alguna razón, el camión no respondía como debía. Los árboles a los lados de la carretera parecían inclinarse hacia él, y el camino se volvió aún más sinuoso y difícil de seguir. De repente, su camión comenzó a fallar. Las luces se apagaron y el motor dejó de funcionar. La oscuridad reinaba en la noche. Carlos salió del camión y trató de encontrar una señal de teléfono, pero no había cobertura. Estaba completamente solo y atrapado en medio de la nada. El silencio era total, y la oscuridad parecía tener una densidad palpable, como si pudiera tocarla. El viento había dejado de soplar, y todo estaba inmóvil, como si el mundo entero,
contuviera la respiración. En ese momento, escuchó un susurro proveniente del bosque cercano. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No podía ver nada, pero sabía que algo siniestro estaba cerca. El susurro era apenas audible, un murmullo casi imperceptible que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. Era como si las propias sombras estuvieran hablando entre sí, conspirando en su contra. El miedo se apoderó de él y sus pensamientos se volvieron caóticos. Intentó recordar si había pasado por este camino antes, si había algún pueblo cercano donde pudiera pedir ayuda, pero su mente estaba en blanco. De pronto, la figura sombría que había visto en su retrovisor se materializó frente a él. Era una aparición aterradora, un ser de otro mundo. Carlos trató de correr, pero sus piernas se negaron a moverse. Estaba paralizado por el miedo. La figura era aún más aterradora de cerca, su rostro oculto en sombras y su cuerpo envuelto en un manto oscuro que parecía absorber la luz. Emitía un aura de malevolencia pura, y cada paso que daba hacia él hacía que el corazón de Carlos latiera con más fuerza, hasta el punto de sentir que estallaría. La figura se acercó lentamente a Carlos, emitiendo un sonido gutural que helaba la sangre. Estaba atrapado, sin escapatoria. Cerró los ojos, esperando lo peor. Los segundos se alargaron en una eternidad, y el sonido gutural se volvió más fuerte, más penetrante, como un grito de almas perdidas. Carlos sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar, y un viento helado lo envolvió, haciendo que sus dientes castañaran. El miedo era tan intenso que apenas podía respirar, y una sensación de desesperanza absoluta lo invadió. Sin embargo, de repente, todo se volvió borroso. Carlos se encontró de regreso en su camión, con el motor funcionando y las luces encendidas. Miró por el retrovisor y no había ninguna figura sombría a la vista. La radio volvió a emitir su música indistinta, y el ruido del motor era el único sonido que rompía el silencio de la noche. Carlos parpadeó, intentando comprender lo que había sucedido. ¿Había sido todo una alucinación? ¿Un sueño febril provocado por el cansancio y el estrés? Miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna señal de la figura, pero no había nada, solo la carretera desierta y los árboles susurrantes. Aunque aliviado de haber escapado, Carlos nunca olvidará esa experiencia de terror. Desde ese día, decidió nunca más conducir solo por carreteras desoladas durante la noche. Cada vez que recordaba esos momentos, una sensación de inquietud lo invadía. Se preguntaba si la figura sombría seguía acechando en algún lugar, esperando a su próxima víctima. Y aunque intentaba convencerse de que todo había sido un producto de su imaginación, una parte de él sabía que lo que había visto era real. Esa noche había cambiado su vida para siempre, y la oscuridad de la carretera siempre le recordaría el miedo más profundo que había experimentado.